Nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas en el año de 1968. La Dirección Federal de Seguridad, creada por el presidente Miguel Alemán, junto con el Estado Mayor Presidencial, forman un grupo paramilitar de contrainsurgencia, con el fin de vigilar, espiar, perseguir, hacer acciones de sabotaje, realizar detenciones e infiltrarse en la marcha del 2 de octubre de 1968 en México, dando lugar a uno de los mayores sucesos trágicos en la historia de nuestro país. Este hecho representa un punto de quiebre en la política mexicana, ahogando la libertad de expresión del ciudadano mexicano, haciendo cambios radicales que influyeron en el rumbo de las disciplinas artísticas nacionales, entre ellas el cine. En el año de 1969, Díaz Ordaz asume la responsabilidad de lo ocurrido en Tlatelolco. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1970 finaliza su sexenio y Luis Echeverría se convertiría en su sucesor. Echeverría era un amante del cine. Junto con su hermano actor Rodolfo Echeverría, trataron de poner en marcha el fracasado plan de reestructuración de la industria cinematográfica mexicana, donde se tenía planeado reactivar el Banco Nacional de Cinematografía y se ponía a cargo de la producción y exhibición de películas mexicanas. Se construye la Cineteca Nacional y el CCC en el año de 1975. Esto dio luz a la creación de productoras de cine por parte del Estado, como Conacite 1, Conacite 2 y Conacine. Estas productoras hicieron resplandecer la identidad artística de muchos directores. Entre ellos se encontraban Jorge Fons y Arturo Ripstein, brindando diferentes temáticas dentro de sus obras. Pero viniendo de un sistema donde la libertad de expresión se encontraba en un periodo de represión, traído por el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se intentó utilizar el cine como un medio de propaganda política dirigido hacia la juventud, que en esas instancias se encontraba bajo un periodo de rebeldía. La Pasión de Berenice junto con El Castillo de la Pureza, entre otras, fueron películas que abordaban el tema de la sexualidad y criticaban el adoctrinamiento traído de las ideas religiosas desde una perspectiva individualista. También hubieron películas que mostraban una mayor diversidad sexual. No por nada, El Lugar Sin Límites triunfó en el Festival de San Sebastián cuando se estrenó, a través del magnífico baile de la Manuela, donde se puede apreciar una poesía visual a través de la actuación del actor Roberto Cobo, quien también es recordado por ser el Jaibo de Los Olvidados de Buñuel, abordando el tema de la homofobia y los crímenes de odio. Pero todo periodo con resultados positivos es breve. Debido al reemplazamiento de Gregorio Wallerstein, el cual fue el encargado de la producción de publicidad de cine mexicano, se dio luz al género de películas de ficheras con bellas de noche. Con la llegada de José López Portillo a la presidencia, se desintegra todo mecanismo de existencia para las producciones cinematográficas. Margarita López Portillo es nombrada directora general del RTC. Esto genera la desintegración de productoras creadas en el estado en el sexenio de Echeverría. Se le empieza a dar mayor atención publicitaria a programas de televisión como El Chavo del Ocho o películas como Ya Nunca Más, donde se usan a figuras como cantantes o comediantes para dar mayor uso de estos géneros, mientras que, por otro lado, en el cine de ficheras de bajo presupuesto, sobreexplotando las fórmulas que no podían ser vistas en la televisión para recuperar su inversión lo antes posible, empezaron a mostrar escenas de sexo sin medido, lenguaje soez y violencia, como es el caso de películas como Verduleros o Entre ficheras anda el diablo. Mientras todo esto ocurría en la zona sur del país, en la zona norte los hermanos Almada empezaron a desarrollar la producción masiva del género conocido como cabrito western. Estos filmes iban dirigidos a la población migrante y a los residentes de la zona fronteriza de nuestro país, siguiendo las convencionalidades del western americano aplicadas al contexto mexicoamericano, abordando temáticas de crimen, donde dieron luz películas como Camino Largo a Tijuana de Luis Estrada o Lola la Trailera. Con todo lo ocurrido, la industria de cine mexicano, que pasó de tener a grandes directores como Luis Buñuel, Ismael Rodríguez, Fernando de Puentes o Arturo Ripstein, pasó por un fuerte periodo de oscurantismo donde directores como Jorge Fons o las hermanas Novaro desarrollaron trabajos que en aquella época quedaron en el olvido, pero a día de hoy siguen vigentes. Bajo este contexto, Alejandro González Iñárritu, con el estreno de su película Amores Perros,
cambia por completo la perspectiva de cine mexicano que se vivía en las últimas décadas antes de su estreno, encontrándonos ante una de las historias más prometedoras que existen dentro del cine mexicano y Latinoamérica. El primer segmento comienza con automóviles que recorren las calles de la ciudad en una persecución y tiroteo, construyendo un juego elíptico en el que una parte de la información se reserva para generar en el espectador un efecto de intriga. Las imágenes son tan rápidas y confusas que al principio no nos damos cuenta que el cuerpo sangrante en el asiento trasero pertenece a un perro. Este es Coffee, el amado animal de pelea de Octavio, un joven que está indefenso y enamorado de Susana, la novia adolescente de su hermano Ramiro. Los flashbacks muestran cómo le dispararon a Coffee después de matar a un perro campeón. Ahora la persecución termina en un espectacular choque en una intersección, un choque que involucrará las tres historias de la película, mostrando así el potencial narrativo planteando un filme de forma coral, presentando tres historias donde los personajes no tienen conexión entre sí hasta que sus destinos se entrecruzan en un punto de la obra. Primero, se nos presenta la historia de Octavio y Susana, después la historia de Daniel y Valeria y por último la del Chivo. El título logra imponer la presencia de un perro en cada una de las historias que se presentan en la película, aunque esto no se hace evidente al principio, sino después. Cada historia trata con detalle la diferencia que existe entre cada escala social de los protagonistas. En la historia de Octavio, podemos ver que tiene que realizar prácticas ilícitas para poder ganarse la vida. En la historia de Daniel y Valeria, observamos a personas que viven en una mayor escala social, la cual se obtiene debido a las ganancias de los trabajos en los que ellos participan. En su debido efecto, Daniel formando parte de una empresa de publicidad y Valeria trabajando como modelo. En la tercera historia podemos ver a un hombre que le dicen el Chivo. El Chivo se encuentra en un estado de decadencia individual, a pesar de haber defendido sus ideas siendo guerrillero retirado, donde, desde su perspectiva, estos podrán conseguir un futuro mejor para sus seres queridos desde un punto de vista material. Pero el Chivo se la pasa arrepintiéndose todos los días de no haber pasado el tiempo suficiente con su hija y con su difunta esposa, y, cuando intenta redimirse, él mismo sabe que es tarde. Los perros dan sentido interior a la pérdida vital de sus amos. Para los que son mucho más que mascotas, se convierten en una expresión física y abstracta, como si fueran propios demonios interiores, en la posibilidad de redención y el motivo de su caída. Y si los humanos sufren, los perros también. Es decir, desde un punto de vista dramático, lo que ocurre con los perros es lo que lleva a los personajes a actuar o a desviar sus planes. En el caso de Octavio, descubrir el potencial de Coffee como peleador le da alas a su sueño de huir con Susana, pero cuando es herido de bala, en lugar de dejarlo morir como lo haría cualquier apostador, arriesga su vida para salvarlo, provocando el accidente. Octavio está atrapado en una doble moral. El accidente también le ha causado cierto dolor a Valeria, además del desfiramiento temporal de sus planes, pero la desesperación de saber que su perro se encuentra atrapado en el parquet le hace arriesgarse a perder su pierna y su relación. En el caso del Chivo, el dolor que le causa al ver que Coffee asesine a toda su manada de perros le hace entender sus errores y que debe recomponer su vida, cambiando así la dirección de sus planes. Toda la plantación del argumento funciona de una forma correcta. Al observar escenas como el asesinato de Coffee, donde sentimos en carne propia empatía y enojo, porque el jarocho asesina sin escrúpulos a un perro inocente. En este punto de la obra, somos nosotros quienes decidimos qué sentir conforme a lo que vemos, porque Iñárritu no juzga las acciones de los personajes. Si fuera así, habría un héroe y un villano, pero no lo es. Solo narra lo que acontece con los movimientos de la cámara. Otro ejemplo de ello es la escena donde el Chivo tiene secuestrados a Luis y a su medio hermano por una disputa de negocios. El Chivo, antes de dejar la casa, deja el arma en el suelo, aflojando las ataduras de ambos. Cuando se retira, observamos una sed de venganza por parte de Luis hacia su hermano, por ser el incitador del secuestro de ambos. Mientras que el hermano siente miedo, aún así ambos van en busca del arma por instinto de supervivencia, como si ambos fueran perros en búsqueda de su hueso, donde no importa si tienen un vínculo especial, luchan por tener el beneficio de la vida. ¡Te vas a morir, cabrón! También sentimos el olor a peste de una sociedad decrépita, con los ricos y los poderosos viviendo a cuerpo de rey, mientras los asalariados comunes se pudren en la mugre. Se deja de mostrar la vida del rico como una vida perfecta, mostrando sin discusión problemáticas realistas, criticando a los medios de comunicación por mostrar historias falsas.
Valeria pasó de ser la modelo principal de una revista a ser una persona inválida, con fuertes problemas de salud mental desarrollados por el trauma del choque, mientras que Daniel no sabe cómo intuir los sentimientos de ella, y al no saber, ambos explotan en cólera, dejando en claro que la película narra sobre la traición, la angustia, el pecado, el egoísmo, la esperanza, el dolor y la muerte desde una perspectiva sin prejuicios. La película se estrena en el año 2000, marcando un antes y un después dentro de la industria cinematográfica mexicana. En esas épocas se encontraba en una etapa de caída, donde Amores Perros abrió un camino a una nueva generación de cineastas, y el ejemplo de cómo tener éxito, teniendo una historia interesante, digna de ser analizada. Se acaban las producciones de cine de ficheras, y las entre comillas grandes productoras nacionales decidieron optar por historias, narrando la historia ficticia de personajes que se acercaban mucho a la realidad mexicana. Directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Luis Estrada o Carlos Carrera fueron los que brillaron en esta etapa. Desgraciadamente, el cine mexicano se encuentra en otra fase, donde la ñerez sobrepasa sus estereotipos, donde la comedia burda con chistes infantiles se ha convertido en las películas con mayor difusión publicitaria sin tener intencionalidad artística. Pero aún así, tampoco se nos olvida que gracias a Amores Perros salieron otras obras destacables como Y tu mamá también, El infierno, El crimen del padre Amaro, entre otras, representando así el fin del oscurantismo del cine mexicano.